Hablemos de la fórmula. Cuando hablamos de la fórmula, créeme que para mí es el primer paso para pasar de ser un amateur o un principiante en ChatGPT a ser una persona que ya lo está viendo con otra cara, o mejor dicho, viendo desde el ángulo profesional. ¿En qué se diferencia una persona que usa ChatGPT de forma personal o tradicional, básica, a una persona que lo hace de manera profesional? Entiéndase que palabra profesional es que puedes crear contenido y vivir, es decir, monetizar, cobrar por ello y convertir eso en una profesión. Aquí está la clave. Esta es la fórmula para iniciar y pasar de un nivel al otro. ¿En qué consiste la fórmula? La fórmula consiste en que primero tú tienes que entender que para que ChatGPT te dé resultados óptimos, claros, como lo que tú quieres, tienes que darle contexto. Y es aquí donde está la clave. La mayoría de nosotros cree que como es una herramienta de inteligencia artificial, que bien cierto que lo es, y como es muy inteligente, potente, poderosa, sobresaliente por todo lo que acabo de mencionar en la clase anterior, nosotros simplemente con decirle dos cosas, él tiene que imaginarse las cosas para luego darte el resultado que tú buscas. Nosotros pretendemos que con dos oraciones o con una simple oración o un texto muy corto, él debería darnos el resultado que nosotros buscamos porque, bueno, no es inteligencia artificial, no es que sabe mucho, no es así. Tú tienes que escribir información para que la herramienta pueda entrar en contexto. Entonces, la clave de esta fórmula, el primer elemento de esta fórmula es la información. Que es decir, mientras más información le doy a la inteligencia artificial, más en contexto va a entrar la herramienta y por ende, mejor va a ser la respuesta. Entonces, deja la flojera de escribir algo muy corto y pretender que el resultado sea muy óptimo o muy claro. No. Mientras más escueta sea el indicativo, que también llamamos prompt, aquí van a escuchar mucho la palabra prompt, que en español es indicativo, es una palabra en inglés. Cuando tú le das el indicativo o la orden a ChatGPT, mientras más informada esté la orden, mejor va a ser la respuesta. Mientras más escueta, más delgada, más pequeña, sin contexto, sea la indicación o la orden, así también va a ser la respuesta. Es en proporción. Entonces, piensa muy bien el indicativo. No te preocupes que yo te voy a enseñar cómo se construyen los indicativos y te voy a dar indicativos que ya yo he construido para que tú los copies y los pegues. Pero ten en cuenta que en algunos aspectos, en algún momento, vas a tomar un indicativo que yo te estoy dando, lo copias, pero tienes que darle un poquito más de forma o de información de la que yo te estoy dando. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, ya tengo el contexto, Chris. Ya tengo toda la información que quiero darle a la inteligencia artificial para que me dé la respuesta que yo busco. Aquí va un dato antes de pasar al siguiente elemento de la fórmula. Si no tienes mucha información para escribir en el indicativo, es decir, en el prompt, tú puedes comenzar preguntándole a la inteligencia artificial, haciendo una pregunta genérica sobre un tema para tener la información. Entonces, primero le preguntas algo que tú no sabes, pero ella sí. En base a la respuesta que te dio, entonces construyes la pregunta o el indicativo que le vas a dar en la siguiente conversación. Entonces, primero pide información, te educas con esa información que la misma inteligencia artificial te está dando. Luego elaboras una pregunta potente gracias a repito, la información que te dio y luego le das otro indicativo y ahora la respuesta va a ser poderosa. Créeme que es así de fácil. O sea, es como que si ChatGPT sea una universidad donde tú vas a aprender y luego que aprendas, le pides que te dé cosas mucho más, digamos, profesionales o con un nivel mayor, superior. Ok, ya tengo contexto, Chris. ¿Cuál es el siguiente elemento de la fórmula? Es escribir el prompt o el indicativo. Ok, cuando tú escribes el prompt o el indicativo, con toda la información que yo te acabo de mencionar, es decir, mientras más información tenga mejor, debes tener claro que ahí debe ir una cantidad de palabras claves para que ella pueda entrar realmente en el contexto. Entonces, no basta con que le des mucha información, sino que la información que le des sea clave. Y ahí está la diferencia. No es lo mismo que tú le hagas una pregunta para obtener información, esa pregunta es genérica, te responde algo obviamente bastante genérico, porque la pregunta lo fue, y tú vengas y copies la respuesta y le dices, bueno, ahora con esto, hazme esto otro. No lo va a hacer bien. Tú tienes que tomar la respuesta que te dio, analizar la respuesta y decir, bueno, creo que la clave de esta respuesta es esto, esto y esto. 3 elementos, 3 palabras clave. La incluyes en el indicativo y entonces te va a dar un buen resultado. Entonces no tienes que solamente copiar y pegar, sino analizar un poco
la respuesta que te dio y en base a esa respuesta que te dio, construir el indicativo. No, Chris, no lo hice con que le pregunte nada. Yo tengo en mi mente lo que yo quiero. Bueno, entonces escríbelo con palabras clave para que ella pueda saber. Cuando digo palabras clave no tienen que ser palabras técnicas. Estoy diciendo que palabras clave es que seas un poquito más preciso. Y esto me recuerda cuando nosotros buscamos en Google una canción que no sabemos. Y colocamos tarará, tarará. Ah, Google, ¿cuál es la canción que dice tarará, tarará, tarará? Y Google comienza a inventar y consigue la música que tú no te sabes. Trata de no colocar el tarará, tarará, tarará. Trata de colocar en el tarará, tarará, tarará palabras claves y de seguro te va a dar la respuesta de forma más precisa. Ok, vamos con el siguiente elemento que es la interacción o la modificación. Ok, ¿qué hacemos? Si tú escribiste información relevante, es decir, ChatGPT está en contexto, la inteligencia artificial ya está en contexto porque diste bastante información. Y ahorita vamos a ir con un ejemplo. Luego, puliste esa información para darle nada más lo que es clave, lo que es interesante, lo que es importante, las palabras clave, fino. Y luego que te dio el resultado, vas a hacer una interacción. Y lo hice en el texto anterior. El ejemplo es claro. Escríbelo para un niño de 10 años. Lo escribió, ¿te acuerdas? En la clase anterior. Bueno, después que lo escribió para un niño de 10 años, le dije, ahora escríbelo para un adulto. Eso es interacción. Es decir, yo estoy interactuando con la herramienta, ella me está dando resultados y yo vuelvo a interactuar con ella y vuelve a darme resultados y voy mejorando el resultado, que es al final lo que yo busco. Entonces ya pasa de ser un usuario básico de ChatGPT a ser un usuario profesional. Porque ya estás hablando y estás escarbando, estás profundizando en temas y el indicativo lo está dando tú. Él te dio una respuesta, pero luego la interacción de regreso se la estás dando tú. Entonces, esta es la fórmula. Es así de sencillo, no hay que complicarse la vida. Vamos con un ejemplo. Ya tienes el ejemplo anterior donde le pedí una tabla para un niño de 10 años. ¿Cuál es la interacción? Después le dije, dámelo para un adulto. ¿Sí?